Vivió una de sus peores épocas en los años 80, cuando el terrorismo se apoderó de salones, pasillos y hasta de alumnos que cayeron bajo la ideología de Sendero Luminoso primero. Dan todos saber, ahí vamos a ver. Bienvenidos, somos el grupo 7 del curso de temas Historias del Perú de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Perú. En esta oportunidad presentaremos nuestro trabajo final del curso. El tema elegido a analizar es la presencia del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su impacto en la vida estudiantil. Para comprender la presencia del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre 1980 y 1993, debemos situarnos en la crisis del Estado peruano. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por su tradición de ser un centro plural y la más grande del país, se convirtió en un campo de batalla ideológico y político, según la Comisión de la Verdad y de Conciliación. Sin embargo, es fundamental para aclarar que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, nunca representó a toda la comunidad sanmarquina. La infiltración se logró aprovechando la gran demanda educativa, la crisis económica y, sobre todo, la desafección de los estudiantes hacia los partidos políticos tradicionales, lo cual nos conecta con el tema de la semana 14, visto en el curso previamente. El historiador Carlos Iván de Gregory describe esta época como el ascenso de la antipolítica, entre los años 1990 y 1992. Este fenómeno de desconfianza profunda hacia las estructuras partidarias tradicionales creó un vacío que fue ocupado tanto por el discurso radical y purista de Sendero Luminoso como el discurso outsider de Alberto Fujimori. En un contexto de crisis, la antipolítica degradó las ideas de consenso y negociación, facilitando la polarización y la justificación de acciones extremas. Para entender la presencia de Sendero Luminoso en San Marcos, es necesario recordar que el país atravesaba una fuerte crisis política y social y que en ese escenario la universidad, por su tamaño e importancia, se convirtió en un espacio estratégico para distintos grupos como Sendero Luminoso, que se aprovechó de la precariedad económica, la masificación estudiantil y el rechazo hacia los partidos tradicionales, lo que facilitó su ingreso a la vida universitaria. Una causa central, según Pablo Sandoval, fue que el Movadef actuó como una forma de presencia senderista dentro del espacio educativo. Esto ocurrió porque San Marcos siempre fue un objetivo político para Sendero Luminoso y porque la universidad funcionaba como un semillero de formación ideológica. Por esa razón, la organización buscó controlar servicios básicos y espacios administrativos. Durante el rectorado de Izquierdo, este avance se volvió más evidente ya que Sendero llegó a manejar lugares claves como el comedor y la residencia estudiantil, lo cual influyó directamente en la vida diaria de los estudiantes. Este proceso no se relaciona con lo que Carlos Iván de Gregory denomina el periodo antipolítica. En esos años aumentó la desconfianza hacia los partidos tradicionales y se abrió un espacio para discursos radicales que lograron instalarse en un ambiente universitario. Como consecuencia, la vida estudiantil se vio marcada por tensiones permanentes. Hubo presión política, enfrentamientos entre grupos y ambiente de inseguridad, lo que afectó la convivencia y las actividades cotidianas de universidades. Además, Sendero Luminoso combinó un ambiente violento y trató de controlar los internos, lo que prolongó la influencia después de momentos más intensos del conflicto. Asimismo, entre las principales causas, según el informe de la COBR, Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue el crecimiento acelerado de la demanda de educación superior en Perú a partir de 1960. En este sentido, impulsado por el crecimiento demográfico, las intensas migraciones del campo a la ciudad y por el profundo deseo del ascenso social de los sectores populares, se veía la educación como una herramienta indispensable para la integración al sistema. Así, la necesidad de ampliar la oferta educativa contrastaba con la realidad anterior a la década de 1950, cuando solo existían 5 universidades en el país, incluyendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De tal modo, la transformación fue notoria, ya que en 1940 menos del 1% de los peruanos mayores de 15 años tenía acceso a la educación superior, a comparación de a mediados de los 90, donde bordeó el 20%. En consecuencia, la masificación del reclutamiento universitario, junto con la drástica caída de la inversión estatal, se convirtieron en factores clave para la crisis dentro de las universidades públicas, creando un escenario idóneo para la expansión del conflicto armado interno. Y el resultado fue la conversión de las universidades en espacios politizados, propicios para el clientelismo y la violencia, lo cual afectó su desarrollo académico y su capacidad esencial para generar y sostener proyectos democráticos.
Hola, mi nombre es Eva Luis y en esta oportunidad realizaremos una breve entrevista sobre un tema totalmente sensible y relevante para nuestro país: la presencia de Sendero Luminoso en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su impacto estudiantil. A continuación, presentaré una breve recapitulación de lo vivido por uno de sus alumnos, el señor Francisco Luis, quien fue alumno de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas entre los años 1989 y 1996. Escuchemos estos testimonios que nos ayudarán a entender mejor el impacto que tuvieron estos movimientos. ¿Qué tal, señor Francisco? ¿Cómo está? Vamos a empezar con la entrevista. Okay. ¿Cuándo y cómo notó por primera vez la presencia o la actividad de Sendero Luminoso dentro de las instalaciones o los alrededores de la Universidad Mayor de San Marcos? Cuando yo ingreso a la universidad en San Marcos, llevaba en el primer año los cursos de filosofía y donde se dictaba también lo que es materialismo dialéctico y materialismo histórico, que eran 2 cursos. Y en esos cursos se enseñaba, por ejemplo, se enseñaba marxismo, leninismo, maoísmo, y los profesores nos daban libros, nos sugerían libros, por ejemplo, de Mao Zedong, de Lenin, de Hegel, para poder responder las preguntas en los exámenes. Así que estábamos prácticamente obligados a leer esos libros. Era como que una ideología que le imponían. Realmente el curso estaba ideologizado, ¿no? Era procomunista, prosenderista, ¿no? Pero, o sea, uno estaba obligado a aprobar esos cursos. Bueno, ok. ¿Y me podría describir la atmósfera dentro de la universidad? O sea, ¿cambió la forma en la que los estudiantes hablaban sobre política o temas sensibles en las aulas? Claro, por ejemplo, en las aulas dominaba mucho la ideología comunista, izquierdista, por ejemplo, lo que era Patria Roja, UNIR, partido de izquierda. Era raro que hayan, por ejemplo, grupos estudiantiles con ideas de derecha, ¿no? La mayoría eran todos ideas de izquierda, de diferentes, con diferentes matices, pero la mayoría todos eran prácticamente de izquierda. Ni siquiera el APRA podía tener libremente su manifestación de ideología, ¿no? Así que era dominada plenamente por el comunismo la universidad. Estoy hablando de 1990. Qué interesante. Y yo sé que ha vivido todo eso. ¿Existía miedo o alguna censura hacia los estudiantes? ¿O usted cómo sentía que se vivía en ese sentido emocional y todo eso? ¿Cómo vivían los estudiantes? Claro, miedo de todas maneras, porque, o sea, cuando no tienes libertad, te sientes coactado, ¿no? Direccionado a manifestar tu ideología, ¿no? Lo que tú piensas políticamente, ¿no? Sobre la realidad. O sea, de alguna manera no puedes expresarte libremente, porque ellos a través de la violencia ejercían esa presión, no solamente en la universidad, sino también en las calles. Habían actividades dentro de la universidad, se escuchaban muchas veces los bombazos que ponían, reventaban dinamita en la explanada al frente de la Facultad de Derecho, o desfilaban con sus bombos y con sus rostros tapados con pañuelos rojos y gritando vivas a Sendero Luminoso, al Partido Comunista. Así es que lo poco que nos centrábamos en estudiar no nos interesaba lo que era el Sendero Luminoso, pero al final estaban ahí, ¿no? Convivían con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Alexka Núñez y continuando con las entrevistas, ahora presentaré una breve recapitulación de lo conversado con el señor Henry Quiñones, quien fue alumno de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los años 1984 a 1992. Él nos contará un poco sobre su experiencia, vivencias, contexto personal y contexto académico, así como la repercusión que tuvo la fuerte presencia de Sendero Luminoso en su ambiente universitario. Yo ingresé en el año 84 y cuando ingresé en el año 84 y visité por primera vez la ciudad universitaria, sí me vi muy sorprendido porque todas las paredes de las diferentes construcciones o edificios de la universidad estaban con lemas como "Viva la lucha armada", estaba la hoz y el martillo. O sea, no había pared que no hubiera algo alusivo a Sendero Luminoso o al MRTA, ¿no? Realmente la universidad estaba tomada por Sendero. Yo creo que era por Sendero o por comunistas muy, muy fanáticos. Y bueno, o sea, la primera impresión era una universidad bastante descuidada, y daba miedo porque estabas entrando a un sitio donde ya tú te dabas cuenta de que el terrorismo estaba metido ahí. Es más, mi primera clase nos reciben los del Centro Federado, ¿no? Los del Centro Federado, que supuestamente son los que son elegidos pues, por los estudiantes. Viene el Centro Federado y cuando vemos que 3 personas, estamos todos en el salón y se presentan 3 personas y lo primero que diga: "Compañeros, reciban un saludo clasista y combativo". O sea, que todo el mundo estaba con miedo porque la verdad es que el terrorismo sí sabía, porque había habido todo ese tema, pero nunca había tenido a alguien que me saludara de esa manera. Creo que ni siquiera dijeron compañeros, creo que dijeron camaradas. Entonces yo con 17 años que ingresé a la universidad estaba que me escondía y bueno, se mandaron un discurso pues clasista, un discurso, en fin. Lo gracioso es que esas mismas personas que me recibieron, yo con más o menos la carrera universitaria la hice en 8 años, no porque jalara, sino porque hacía un ciclo por año. ¿Por qué? Porque tomaba la universidad, porque había apagones en las noches, de repente reventaba una torre en Lima y se iba la luz y no podías ir a estudiar, o no había luz, o habían huelgas o protestas y cerraban la universidad. Entonces, básicamente un ciclo que demoraba 4 lo hacíamos en 8 o 9, entonces hacíamos un ciclo por año, ¿no? Yo acabé más o menos en 8 años y cuando yo ya estaba retirándome, o sea, acabando
graduándome, por decirlo así, estas mismas personas todavía seguían en el centro federado. Básicamente esta gente no estudiaba, se dedicaba a la política y se habían apoderado de la universidad, ¿no? Pero así fueron mis años universitarios. Básicamente podías avanzar a la velocidad que te permitían avanzar si es que no habían tomas de la universidad, si es que no habían enfrentamientos, si es que no habían cortes de luces, que las cortes de luces lo vivíamos todos los que en ese momento vivíamos en Lima. Entonces sí lo hice en 8 años. Hubiera sido más, pero yo trataba de llevar más cursos por ciclo. Digamos, eran 5 cursos, yo llevaba 6 y me metía con unos cursos de verano. Eso me permitió hacerlo en 8, que es muy probable que si me hubiera basado en los cursos que podía llevar, hubiera hecho hasta entre 10 o 11 años, ¿no? Es más, yo dejé a algunos amigos que ingresamos juntos todavía estudiando en la universidad, ¿no? Porque no habían podido acabar, no habían ido al mismo ritmo que yo fui, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad que en San Marcos hay viviendas para los estudiantes. Estos también estaban tomadas. O sea, mucha gente ya vivía ahí, o sea, parecía su casa eso, ¿no? Pero básicamente eso es lo que yo encontré. Para un chico de 17 años sí fue un choque muy fuerte. Si bien yo tenía conocimiento del terrorismo, del senderismo, básicamente esta vez sí lo estaba viviendo de cerca, escuchando a la gente de cerca, y sí fue muy, muy, muy impactante, ¿no? En base a nuestras fuentes y entrevistas, podemos concluir que la presencia del Sendero Luminoso en campus universitarios ha sido perjudicial tanto como para la vida académica en ese momento como para el futuro de los alumnos. Esto debido a que el contexto en el que se desarrollaban las clases universitarias no era propicio, existía temor para expresarse libremente e incluso para convivir fuera de un salón de clases. Además, los textos que se les asignaban a los alumnos no tenían relación con su carrera, sino con las ideologías que intentaban inculcar. Estas represiones se veían reflejadas incluso en el vocabulario de una autoridad tan significativa como el Consejo de Estudiantes, y a largo plazo tuvo efectos sociales y de desarrollo en los estudiantes de la época. Por otro lado, es evidente que algunos prejuicios dirigidos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos siguen vigentes. Aunque hayan pasado 45 años, aún se denomina a la universidad como acreedora a una fuerte concentración de pensamientos relacionados a los que impulsaron el terrorismo, tales como el marxismo o socialismo, y se considera que la mayoría de alumnos comulgan con esto. Continuando con lo dicho en las secciones de causas y consecuencias, podemos afirmar que la manera en la que el Estado y la sociedad enfrentaron ese problema no fue la más adecuada. Sendero Luminoso logró avanzar dentro de San Marcos porque encontró una universidad debilitada, servicios capturados, instituciones fragmentadas y un contexto de masificación educativa sin inversión suficiente. Pero en lugar de atender estas causas estructurales, la respuesta del Estado se centró casi exclusivamente en la represión y militarización del campus. Esto no solo provocó estigmación hacia los estudiantes sanmarquinos, sino que, como señala el CBR, incluso contribuyó en la radicalización a pequeños grupos que se sintieron atrapados entre la violencia senderista y la violencia estatal. La sociedad, lejos de comprender la complejidad del problema, terminó reforzando prejuicios que aún persisten hasta el día de hoy. Por eso creemos que la alternativa más efectiva debió ser fortalecer la autonomía universitaria, garantizar recursos y mejorar la gestión y promover espacios democráticos donde las ideas puedan debatirse sin miedo. Esa es la única forma de evitar que los grupos violentos capturen instituciones y de asegurar que la universidad siga siendo un lugar de formación y no un espacio de conflicto.